acompañen en esta presentación. Somos el equipo 1. Está conformado por Sara Lilia Mancera Rivera, por María Concepción Franco Trejo y por Aniela Pérez Rodríguez. Todas ellas y su servidora Angélica Saldívar vamos a hablar acerca de lo que son la teoría de Freud y cómo la empezó a estudiar desde el punto de vista religioso. Cada una de nosotras pudo desarrollar sus temas de diferente forma y bueno, en esta ocasión vamos a empezar. Realmente es importante que reconozcamos que Freud empezó a estudiar lo que es a Moisés. Moisés fue un hombre bíblico que él lo vio como parte de un personaje del pueblo judío. Fue un libertador, un legislador y un fundador de su religión. Pertenece a tiempos tan remotos que no se puede esquivar una pregunta previa, que sería, ¿cuál fue realmente la personalidad histórica o la creación que tuvo este personaje? ¿Realmente sí existió o nada más fue algo que se inventó, una saga que vino a enseñar lo que es la religión? Si en efecto vivió, tuvo que ser en el siglo XIII o tal vez en el siglo XIV. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más de él. Lo primero que podemos ver que vio Freud de la persona de Moisés es que vio su nombre. Como nosotros sabemos, el nombre de cada uno de nosotros importa mucho y Freud, pues, él empezó a estudiar esto. ¿Qué significa Moisés? Bueno, pues Moisés significa el recogido de las aguas. Y toda esta historia comienza porque él, siendo un héroe, porque así lo define Freud, es hijo de padres nobles, más de las veces fue hijo de un rey. Su concepción está precedida de dificultades como abstinencia, un periodo de larga infecundidad, un comercio secreto entre los padres a consecuencia de prohibiciones o impedimentos que existían en ese tiempo en la sociedad. Durante el embarazo, aún antes del anuncio de este embarazo, lo ven en un sueño a través de un oráculo. Previenen contra su nacimiento. Casi siempre fue amenazado el padre con algunos peligros que estuvieron latentes durante la concepción de Moisés. A raíz de este anuncio, el recién nacido suele ser destinado a la muerte o al abandono por el padre o la persona que en este caso lo cuidaba. Por regla general, lo dejan librado a su suerte en el agua. Precisamente ahí es donde lo encuentran en una canasta en el río Nilo. Este pequeño se pudo haber ahogado, pudo haber sido comido por animales. Sin embargo, tuvo la oportunidad de que la princesa lo recogiera y lo cuidara y lo llevara a palacio y de alguna manera pudiera educarlo como si fuera un rey. Pero realmente esta historia no queda aquí. Freud dice que aquí en esta historia se ve lo que es un héroe osado quien se alzó contra de su padre y al final triunfante lo vence. Es reconocido y alcanza la grandeza y la fama. Aquí se puede ver todos los elementos del complejo de Edipo, ¿sí?, que se fundan en el tiempo lógico a este suceso histórico. Sí, podemos ver cómo el mito del abandono modifica el lugar desde el cual es nombrado el padre en el complejo de Edipo que Freud teoriza. Entonces, aquí podemos ver parte de todo lo que la teoría freudiana empieza a concebirse. Y bueno, en esta ocasión vamos a darle ahora tiempo a lo que es a Connie. Ella nos va a hablar un poquito más acerca de la religión y cómo fue vista
por Freud. Adelante, Connie. Sí, hola, buenos días. Yo les voy a decir cómo Freud principalmente relacionó la religión con sus etapas del ello, del yo, del superyo. Principalmente él se enfocó en lo que es lo de la neurosis, que era comenzó diciendo que el trauma temprano, defensa, latencia, el estallido de la neurosis, retorna al desarrollo. Si no se llegara a cumplir alguno de estos, que es el ello, el yo, el superyo, detona a la neurosis. Él decía que de alguna manera la neurosis surgió de tiempos antiguos a causa por la religión. La religión de alguna manera nos impuso un poco de neurosis debido a que tiempos antiguos, la religión, como Angie lo mencionaba, Moisés de alguna manera decía que él cumplía deseos de su Dios, que era en ese entonces el Dios que él veneraba, y él lo transmitía a su pueblo. Y de alguna manera, si él no llegaba a cumplir las órdenes que el Dios le decía, él no cumplía con satisfacer su necesidad, que era de cumplir los deseos de su Dios. Vamos a darles tiempo a Sara. Nos va a hablar del aparato psíquico, doctrinas de las pulsiones y desarrollo de la función sexual. Temas realmente muy importantes y que son la base de la teoría de Freud. Gracias, Angie. Continuamos con el tema de aparato psíquico que se encuentra dentro de la obra de Freud y podemos analizar la primera tópica que explica el consciente, preconsciente y el inconsciente, donde el consciente menciona Freud que son fenómenos y preposiciones conscientes, que quiero decir, que estamos viviendo en la actualidad. El preconsciente aquí existe todo aquello que podría ser consciente pero no lo es. Por ejemplo, recuerdos que están guardados en la memoria y de un sentido latente, y en el inconsciente es todo aquello que no saldrá a la conciencia, es decir, son recuerdos bloqueados a través de la resistencia o la represión. Freud menciona que la conciencia, cuando es consciente y organizada, rige la motilidad y la descarga. Cuando el paciente nos llega a terapia es para hacer que lo reprimido llegue a esta conciencia. Sus ideas y pensamientos de este paciente pues se comienzan a ver lejanas y ocurre lo que es llamado represión. Para lo inconsciente, para que lo inconsciente se vuelva consciente, las sensaciones de se deben enlazar a una representación palabra que es el preconsciente, y de este modo llegan a la conciencia. Cuando hablamos de conciencia nos referimos a algo superficial que está ligado a los sentidos y que es todo aquello que podemos detectar del exterior, y estímulos que vienen del interior del organismo. Freud también retoma la distinción entre los conceptos del inconsciente descriptivo y el inconsciente dinámico. Dentro del inconsciente descriptivo podemos encontrar que es todo aquello que es consciente o no en ese momento. Este puede llegar a lo consciente a través de un estímulo. Un ejemplo muy claro de este podría ser ¿cuál es el segundo nombre de tu pareja? Digamos, no era consciente hasta que yo di ese estímulo y lo traje al consciente. También, aparte de palabras, podemos traer recuerdos a través de una imagen, una melodía o una acción. Bueno, también dentro de su obra menciona las doctrinas de las pulsiones. Los individuos somos ambivalentes. ¿Qué quiere decir? Que tenemos dos impulsos que nos originan hacia la vida y otro hacia la muerte.
Dentro de la vida tenemos todo esto que es la motivación, la felicidad, el amor a los demás, etcétera. Y dentro de la pulsión de la muerte nos encontramos la destrucción, la cual hace que nuestra energía psíquica se desgaste. ¿A qué me refiero con destrucción? Bueno, también dentro de la motivación nos podemos encontrar lo contrario. Por ejemplo, yo puedo decir mañana voy a hacer ejercicio, comeré más sano, tomaré agua, terminaré mis actividades a tiempo, dormiré bien. Y a lo mejor lo logramos al día siguiente, pero ¿qué pasa cuando no lo hacemos? Al día siguiente y al siguiente tampoco lo cumplimos. Bueno, también es esto parte de la pulsión de la muerte, ya que nosotros mismos nos decimos no lo voy a lograr, pues hoy no dormí bien porque hice otras cosas, o sea, no logramos nuestros objetivos y también eso nos está destruyendo. Bueno, Freud explica que las pulsiones de vida y muerte describen el principio del placer y del displacer, es decir, el aparato psíquico tiende a mantener el nivel de excitación al mínimo, reduciendo los estímulos externos e internos. Freud elabora su teoría de las pulsiones porque él observaba fenómenos clínicos que no correspondían con sus anteriores formulaciones teóricas, perdón. Con esto quiero decir que él observaba a individuos con experiencias traumáticas que volvían a través de sus sueños. También observaba personas que volvían a repetir errores por un impulso que los forzaba a seguir repitiendo las mismas acciones. Bueno, mencionando otro tema que se titula Desarrollo de la función sexual, encontramos 5 fases, que estas son muy importantes para nuestro desarrollo psicosexual. Nuestro impulso sexual, al que Freud llama líbido, se centra en una zona erógena diferente en cada fase. Para todo esto, ¿qué es líbido? Bueno, es el deseo o el impulso sexual que se usa dentro del ámbito de la medicina también, tanto como en el psicoanálisis. Dentro de la medicina, pues solo se refiere al deseo sexual y los médicos lo consideran que un nivel de líbido mayor a lo normal se le considera como una patología. Y si es bajo o existe falta de deseo sexual, se le atribuye a un trastorno emocional. Pero para Freud, la libido es la energía de las pulsiones o instintos que dirigen toda conducta sin perder un carácter sexual. La libido para el psicoanálisis está vinculado a la energía de las inclinaciones, y este se refiere a todo aquello que, que abarque al fenómeno amor. Dentro de este fenómeno, pues podemos encontrar el amor hacia los padres, a los hijos o a la humanidad en general. Todos estos impulsos se refieren a las pulsiones de vida o eros, que más tarde también añadió otra pulsión que es la muerte, también llamada como tánatos. Y dentro de las 5 fases, bueno, volviendo a las fases, nos encontramos 5, como ya lo había mencionado, que es oral, anal, fálica, latente y genital. Y si alguna de estas fases, más bien si alguna de estas fases hubo una experiencia traumática, podemos desarrollar fijaciones como son la neurosis, la dependencia, adicciones y también depresiones. Y con eso pues concluyo mis temas y a continuación sigue Annie para retomar a profundidad pues más la obra de Freud y continúa con temas importantes también. Muchísimas gracias, Sara. Realmente es importantísimo lo que nos acabas de comentar. Freud vio todas estas pulsaciones y como tú lo mencionabas, se producen efectos inclusive una contra de otra o a veces se combinan entre sí. Y él mencionaba en su teoría que, por ejemplo, el acto de comer es una destrucción del objeto, pero a la vez da un placer. Es algo que también produce algo positivo. Pero bien, vamos a darle el tiempo a Annie. Ella nos va a hablar acerca de las cualidades psíquicas y la interpretación de los sueños. Adelante, Annie.
Gracias. Buenos días. Como lo mencionaron, yo voy a hablar de las cualidades psíquicas y la interpretación de los sueños. Como lo mencionó anteriormente la compañera, ya describió el aparato psíquico y cómo dentro de este existen energías o fuerzas activas, y lo que se busca estudiar es el modo en que estas energías, principalmente el líbido, se organizan en una función fisiológica para la conservación de la especie. El psicoanálisis busca definir lo psíquico. La concepción es en base al inconsciente y su relación a la psicología como una ciencia natural. Sabemos que toda ciencia, como la psicología, descansan en observaciones y experiencia mediadas por el aparato psíquico, observaciones generadas con la percepción, creando inferencia y la traducción del material inconsciente. De acuerdo con la teoría freudiana, propone la existencia de un preconsciente que presenta nuestra información psíquica, que puede ser inaccesible para posteriormente ser enviada al inconsciente, donde es aún más complicado acceder a esta. Sin embargo, en ciertas circunstancias se hace presente como material consciente inexplicable. En el interior de nuestro yo se ha desarrollado en el influjo de nuestro mundo interior, que puede hacerse presente de diversas formas. Es por ello que se hace presente la interpretación de los sueños, pues se presenta el material psíquico que es capaz de penetrar la conciencia. El sueño es confuso, es ininteligible, incluso sin sentido alguno. Contradicen nuestra realidad, aunque esta no podría ser del todo claro, pues es una muestra de la realidad más objetiva. Interpretar los sueños y despertar es comprender el material inconsciente que se impone al yo, al preconsciente, y las alteraciones que conocen como desfiguración onírica. La memoria de los sueños es mucho más amplia que en el estado de la vigilia. El sueño se puede empezar a construir en la primera infancia. El sueño expresa contenidos del subconsciente y además de que puede ser olvidado al despertar. Como sabemos, la demanda de la expresión del subconsciente se hace demasiado presente. Habrá una necesidad por dormir, dando a entender experiencias donde el sueño sea quien elimine las perturbaciones generadas, cumpliendo con los deseos de alejarse de las mismas. Y por último, como punto, al fracasar el intercambio del subconsciente ante el consciente, el soñante despertará, anulando su sueño y encerrándolo nuevamente en el área inconsciente de su mente, esperando el momento idóneo para volver a hacerse presente. Qué interesante realmente este tema. Realmente agradecemos a todos ustedes. Algo que me llama mucho la atención, y con esto me gustaría culminar. Creo que en este equipo todas somos mamás, y hablando de los sueños de los que nos habló Ani, ¿cuántas ocasiones dormidas llegamos a prepararle el biberón a los niños? Pero era tanto el cansancio que no despertamos en realidad, pero en el sueño les estábamos preparando el biberón. Entonces realmente ahí, ¿cómo solucionamos ese conflicto de inconsciente y preconsciente? Muchas gracias, chicas, y con esto nos despedimos.